Bueno, mi nombre es Gabriela Krujowski, soy licenciada en Psicología desde el 2016. Trabajo en consultorio particular, también como preceptora en nivel secundario, como docente también, así que me voy moviendo por distintas áreas. La ludopatía se relaciona con el juego compulsivo, ¿no? De lo que tiene que ver con juegos de azar o de apuestas, ¿no? Entonces, es cierto que pasa desapercibido porque el juego es algo cotidiano. El tema es cuando se vuelve patológico, ¿no? Y más en adolescentes. De hecho, duplica en una cuestión estadística a cuánto juegan los adultos. Entonces, se va perdiendo un poco el seguimiento de cuál es el uso que le están dando, por ejemplo, a las redes o a las tablets, los teléfonos y demás, de qué es lo que hacen, porque uno lo asocia directamente a los juegos. El tema es cuando se empiezan como a través de las publicidades y demás a acercar a los chicos a estos juegos específicos donde tienen que empezar a apostar, por ejemplo. Al no ver lo que apuestan, ¿no? Porque son monedas virtuales, es algo que ellos no lo tocan, no tienen un contacto estrecho con eso. Entonces pierde el sentido del valor de eso que están apostando y da igual, hasta que empiezan a entrar en razón de que no es tan así, de que hay un movimiento de plata real, que hay que manejar, que hay que pedir, que hay que volver a ganar, ¿no? Y se genera como un círculo un poco vicioso que juega de callado, porque como te decía al principio, es esperable que los chicos jueguen, pero el problema es cuando esos juegos que antes uno por ahí pensaba en la ludopatía, ¿no? Con la ruleta, con el póker o con el tragamonedas, se volvió virtual a través de un teléfono. En la ludopatía también hay un proceso, ¿no? Hay distintas fases que se van dando una a una. Entonces, en la primera tenés esta cuestión del ganar, generalmente, ¿viste? Esa suerte del principiante. Entonces los chicos se bajan la aplicación, como decís, 1 peso, 2 pesos, y van ganando. Entonces eso también les da como este sentimiento de omnipotencia, de que tienen algo especial, de que hace que puedan ganar, ¿no? Entonces ahí es como si fuera la carnada, ¿no? De alguna manera. Después hay una segunda fase que tiene que ver con la pérdida, es decir, empezás a perder aquello que has ganado, donde en un porcentaje es más lo que se pierde, es mayor la cantidad de veces que se pierde que las que se gana. Entonces, después empieza una etapa de frustración, ¿no? Y empieza la angustia porque no está sucediendo aquello que pasaba en la primera etapa y querés ir por más. ¿Por qué? Porque empezás a estar en menos, en negativo, y tenés que recuperar eso. Esa etapa es bastante compleja. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer distintos patrones de conducta, como la mentira, por ejemplo, ¿no? El pedir prestado al otro, a amigos, a familiares, para poder compensar un poco esa pérdida. Entonces se va agrandando esa deuda de alguna manera y eso genera angustia, porque es como querer tapar ese agujero que de a poquito fue excavando, ¿no? Entonces, finalmente se llega a una etapa bastante más difícil donde es esta cuestión como adictiva, donde se distancia también de las otras personas, ¿no? Niega lo que le está pasando, se refugia en sí mismo y se aísla. Y en el caso de los adolescentes es muchas veces dejar de ir a la escuela, por ejemplo, estar en los recreos y no estar, empezar a tener esas conductas erráticas, ¿no? De estar enfadado, con mucha bronca, porque no sabe cómo salir de ese círculo. ¿Por qué? Porque está constantemente en la búsqueda de volver a esa primera fase, de ganar. Entonces se genera como un círculo vicioso bastante complejo. ¿Por qué? Porque como toda adicción va de a poquito, va de manera silenciosa y va cambiando los patrones de conducta. Entonces uno, como adulto, con el adolescente tiene que estar muy atento a cuáles son los límites que hay que poner, de qué manera acompañar, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y también cómo manejan el dinero, porque de alguien sale también esa plata.
¿no? Muchas veces se les otorga, bueno, uno pensando que es, por ejemplo, para que se compren algo en la escuela y sin embargo se compran lo más barato y el resto lo apuestan, ¿no? Entonces, como ver la manera también de controlar eso. Y es altísimo el porcentaje de los chicos que juegan y que están en esta situación. Sí, la cuestión del acceso a las redes, el acceso al internet, ¿no? Esta facilidad que hay para acercarse a todo, a veces juegan un poco en contra porque no se sabe cómo manejar. El adolescente siempre va a ser adolescente. Va a ser el disruptivo, el que va a ir en contra, el que molesta, el que no hace caso, porque es necesaria también la figura del adolescente para el adulto como el adulto para el adolescente. Siempre va a ser reaccionario. Y a nosotros como adultos nos va a generar algo de incomodidad porque ya estamos lejos de eso y por ahí no nos logramos conectar de la misma manera. Sí, como adultos es importante nunca olvidar que fuimos adolescentes. Conectarnos un poco desde ese lugar con los adolescentes actuales, porque de esa manera se establece una mejor comunicación. Y es a través de la comunicación que podemos poner límites claros, sin tener que ser rígidos y tampoco tan flexibles, sino desde chicos. Por eso mismo traía lo del juego, que es importante desde que somos chicos, porque a través de ahí es que vos le vas a ir enseñando responsabilidades y poniendo límites. Al momento de juntar sus cosas, al momento de uno sentarse y jugar con ellos, qué tipo de juego eligen, ¿no? Entender desde ese lugar y conversar. O sea, la comunicación es fundamental, porque si no los desconocemos cuando llegan a la adolescencia y termina siendo un poco contraproducente cómo manejamos el juego como adultos, ¿no? Porque uno espera que el adolescente esté en la escuela, ¿no? Entonces muchas veces, ¿qué sucede? Se brinda el juego como un premio. Bueno, el que termina primero la tarea puede sentarse y jugar al ajedrez o puede ir al patio un ratito y hacer alguna actividad, algún juego. Entonces, eso no implica mucha calidad ni responsabilidad, porque quizás los primeros que terminan lo hacen así nomás y salen y juegan, ¿no? Y los otros que son más responsables y quieren hacer las cosas bien, no tienen esa posibilidad porque van a quedarse perfeccionando lo que tienen que hacer y con suerte después jueguen, ¿no? Y eso también nos da lugar a las distintas posibles salidas de por qué hay chicos que se vuelven adictos al juego y otros que no. Porque desde chiquitos se los acompañó en las responsabilidades, en que entendieran que hay límites y hay cosas que cumplir primero antes de hacer otra cosa. O terminamos de jugar, esto se guarda. Pasamos a otro juego, bueno, ¿no? Como va muy de a poquito. Creo que siempre es importante poder estar atentos, no solo desde la familia, sino, por ejemplo, en instituciones escolares, deportivas, donde estén en contacto con los adolescentes, que se pueda difundir, que se pueda hablar de esto porque realmente está sucediendo, que se busque ayuda, que haya predisposición a ser ayudados también y acompañados, porque esto forma parte de prevenir y es fundamental.